Bueno, a los 4 años nos mudamos de Barranco a una urbanización que el presidente Leguía había hecho o había fomentado en Santa Beatriz, a los alrededores del Parque de la Reserva. Es una coincidencia o un misterio que nunca he comprendido. ¿Por qué en esa más o menos 1 kilómetro cuadrado, en los años 40, vivía toda la generación del 50 que transformó la literatura, la arquitectura, la música y la pintura en el Perú? Para decirles, vivían en Santa Beatriz, a 2 cuadras de mi casa. Javier Sologuren vivía al costado del Cine Azul. Los 2 Salazar Bondi vivían en Carlos Arrieta, a unas 3 cuadras de mi casa. Emilio Westphalen y Judith, su mujer, vivían en Emilio Fernández, al costado del Parque de la Reserva, igual que Pepe Malcio. Blanca Varela vivía a unas 4 o 5 cuadras de mi casa. José María Arguede, a Cicelia, vivía en Manuel Segura, al costado también. Eyelson vivía en Pumacahua, muy cerca, y Enrique Pinilla y Pepe Durán, el historiador, especialista en Garcilaso, vivían en Arenales, en la cuadra 11 de Arenales. O sea, por un misterio que toda esa generación vivíamos juntos. He olvidado a algunos porque no eran muy amigos míos. Dejaba de mencionar a Carlos Germán Belli y a Julio Ramón Ribeiro, que también eran del área. Entonces, pasó para esa generación una cosa muy importante. La explosión de información a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por primera vez, como Octavio Paz lo dijo, por primera vez fuimos contemporáneos de todos los hombres. O sea, una vez en un congreso en Arica, en la época de Frei, de Frei padre, ¿no?, le oí decir a don Gonzalo Lozada, el editor republicano español que vivía en Buenos Aires, del editorial Lozada, que la edición original de Alberto Moravia en Milán eran 30.000 ejemplares, y la edición en español de esa misma novela, publicada 3 meses, traducida 3 meses después, tenía 300.000 ejemplares. La avidez que había en América Latina por cultura era increíble, y entonces produjimos esos monstruos que solo hay en América Latina, que conocen todas las literaturas, todas las artes. Quiero decir, un poeta inglés sabe mucho de poesía inglesa, un poeta francés de poesía francesa, un poeta español de poesía española. Pero Borges sabía de poesía inglesa, española, francesa, sánscrito, etc. Alfonso Reyes había traducido del griego, hay traducciones de fragmentos de Homero de Alfonso Reyes. Octavio Paz era una de las personas, una enciclopedia. Había leído todos los libros, es decir, y Emilio Westphalen entre nosotros era igual, no había literatura, pintura, ciencia aún que le fuera ajeno. La función, pues, de América Latina en ese sentido fue fantástica. Entonces nosotros, cuando terminó la Guerra Mundial, lo único que queríamos era irnos a París, todos, no digo los peruanos, todos. Es decir, si yo conozco a todos los pintores de mi generación
y de la generación anterior de América Latina es porque los conocí en París. A Lama, Mata, a Tamayo. Es decir, no hay pintor que no conozca, ni escritor. Es decir, a Neruda, a Cortázar, a Octavio Paz, etcétera. Esto seguramente nos despertó un deseo de que las cosas cambien en América Latina, seguramente. Y entonces hubo todos esos revolucionarios de la Coupole y del Old Navy, de los cafés de París, pero hubo otros que nos regresamos, ¿no? Hay pintores maravillosos que se quedaron, hay pintores maravillosos que regresaron. Curiosamente, los que más vinculados estábamos a la tierra eran los de los países andinos, ¿no? La gente de los países andinos toda regresó, Octavio Paz, o Tamayo, o Rulfo, o Neruda, o Vallejo, ¿no? O Westphalen, Sologuren, Salazar Bondi. Entonces, todos lo que teníamos adentro era la sensación que estos países tenían que cambiar, que nosotros teníamos que encontrar una manera de que estos países salieran del subdesarrollo. Esta es una batalla que ha durado ¿cuántos años? Es decir, yo seguramente me voy a morir y no voy a ver sino los primeros síntomas de que este país ha dejado de ser subdesarrollado. Pero felicitémonos que estos últimos 10, 12 años han sido realmente maravillosos y que el país que tenemos ahora es un país muy distinto del que nosotros tuvimos cuando éramos niños, un país sin esperanzas. Lo más natural era ser pesimista sobre lo que podía pasar en América Latina, ¿no? Sobre todo que las revoluciones llegaron tarde, llegaron cuando ya casi no tenían sentido. ¿Cómo decir? Fidel Castro fue nuestra última esperanza, ¿no? Fidel Castro fue la última esperanza de que hubiera podido haber un cambio en América Latina con libertad, con respeto, con tolerancia, ahí en el afer Padilla, en los fusilamientos en La Habana, seguramente murieron la esperanza de que eso pasara. Yo ahora cada vez tengo más la sensación de una cosa que parece un absurdo reaccionario. Cada vez tengo más la sensación que los partidos de extrema izquierda solo existen porque hay miserables. Si no hubieran miserables no habrían partidos de extrema izquierda. Es decir, la prosperidad deshace el voto de izquierda. Yo llegué a París el año 49, en que, ¿qué decir? En el mercado de las pulgas se vendían puchos. Uno compraba puchos. O sea, habían puchos de cigarrillos rubios, puchos de cigarrillos negros, y entonces uno los compraba, los deshacía y vendían unas maquinitas en las que y papel, y uno se hacía unos cigarrillos. Europa era muy pobre. El Partido Comunista Francés era el partido más grande de Francia. El Partido Comunista Italiano era el partido más grande de Europa. ¿Qué pasó?
vino el Plan Marshall y vino el know-how, el trabajo de los europeos. Y entonces decir Alemania se ha levantado de cero.